Hay lugares que, aunque parece que desaparecieron hace milenios, en realidad siguen definiendo nuestro presente. Hoy vamos a viajar justo ahí, al origen de casi todo lo que somos, la antigua Grecia, la cuna ni más ni menos del mundo occidental. Así que vamos a empezar este viaje. Y para arrancar, una pregunta. A ver, ¿qué pueden tener en común la democracia, la filosofía y los Juegos Olímpicos? Son tres ideas que parecen súper distintas, ¿verdad? Una sobre cómo gobernamos, otra sobre cómo pensamos, y la última es el mayor evento deportivo del mundo. ¿Dónde está la conexión? Pues la respuesta es que todas, absolutamente todas, nacieron en el mismo sitio. La democracia, la filosofía que estudiamos, el teatro, los Juegos Olímpicos, bueno, y un larguísimo etcétera. Todo esto es un legado directo de la antigua Grecia. Fue como una explosión de ideas que, de verdad, cambió el mundo para siempre. Pero a ver, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo una serie de pequeñas comunidades se convirtió de repente en un faro cultural para todo el mundo? Pues para entenderlo, tenemos que hablar de algo clave: el ascenso de la polis. Si miramos atrás, después del colapso de una civilización anterior, Grecia entró en una especie de edad oscura. Pero de esas cenizas, claro, surgió algo nuevo. En el 776 a.C., por ejemplo, nacen los primeros Juegos Olímpicos, que no era solo deporte, era un evento que unía a todos los griegos. Poco después, sobre el 750, aparecen las famosas polis, las ciudades-estado. Y todo este camino, pues culminaría en el 508 a.C. con una idea totalmente revolucionaria: la democracia ateniense. Entonces, el punto crucial es este: la polis, que no era solo una ciudad, ojo, era un estado independiente con sus propias leyes, su propio gobierno, su ejército. La identidad de cada persona estaba totalmente ligada a su polis. Y de todas las polis que había, dos destacaron por encima de todas como grandes rivales. Eran como la noche y el día. Por un lado teníamos a Atenas, la pensadora, la cuna del arte y la democracia. Y por el otro, a Esparta, la guerrera, una sociedad militarizada hasta la médula donde el Estado lo era absolutamente todo. Esta rivalidad, la verdad, es que definió a Grecia. Pero antes de que chocaran entre ellas, tuvieron que enfrentarse a un enemigo común. Y fue precisamente esa lucha la que los llevó a su momento de máximo esplendor, la llamada cima clásica. Y es que el gigantesco imperio persa intentó conquistar Grecia. Para esas polis tan pequeñas y siempre divididas, parecía una lucha, imposible. Era una auténtica batalla por la pura supervivencia. Pero contra todo pronóstico, ganaron. Y lo más interesante es cómo se forjó esa victoria, en batallas que hoy son leyenda. Primero fue en Maratón, luego el famosísimo sacrificio de los espartanos en las Termópilas, y finalmente la victoria naval decisiva en Salamina. Un triunfo que, claro, llenó de una confianza brutal a todo el mundo griego. Esa victoria contra Persia trajo a Atenas una riqueza y una confianza enormes, lo que le permitió liderar una era de esplendor que no se había visto nunca. Es justo el momento que conocemos como su Edad de Oro, un florecimiento increíble de la democracia, la cultura y el pensamiento. Es que, si nos paramos a pensar en los logros de esta época, es una locura. En filosofía aparecen figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles, que sentaron las bases de todo el pensamiento occidental. Nada menos. Crearon el teatro, con la tragedia y la comedia. En arquitectura alcanzaron una perfección casi matemática con obras como el Partenón. E incluso revolucionaron la ciencia, con la medicina racional de Hipócrates. Y todo esto en apenas un siglo. Pero, claro, este apogeo no podía durar para siempre. El mismo espíritu competitivo que los había impulsado tan alto también los acabaría llevando a la ruina. La casa que se había unido contra Persia ahora estaba completamente dividida. El inmenso poder de Atenas empezó a despertar los recelos de Esparta. Y, como era de esperar, estalló la guerra del Peloponeso. Fue un conflicto terrible, una guerra civil entre hermanos que enfrentó a los dos grandes poderes griegos y a sus aliados durante casi 30 años. Y al final, la conclusión es que perdieron todos. La guerra fue una herida autoinfligida, una sangría que dejó a todas las polis griegas totalmente agotadas y vulnerables. Fue sin duda el fin de su edad de oro. Y justo en este escenario de debilidad, de repente surgió una figura que lo cambió absolutamente todo: Alejandro Magno. Saliendo de Macedonia, en apenas una década, conquistó el gigantesco imperio persa. Su avance fue imparable, llegó hasta la India, creando un imperio colosal que incluso tras su muerte sirvió para difundir la cultura y las ideas griegas por todo el mundo conocido. La era de las polis independientes había terminado, sí, pero la influencia griega no había hecho más que empezar. Sus ideas dejaron unos ecos tan potentes que todavía resuenan hoy en día.
Si lo resumimos, vemos la magnitud de su impacto. En política nos dieron el concepto de democracia. En ciencia y filosofía, los fundamentos de la lógica y la ética. Y en arte, bueno, un ideal de armonía y equilibrio que a día de hoy sigue siendo una referencia. Uno podría pensar que después de tantísimos siglos ya lo sabemos todo sobre ellos, pero la historia no es un libro cerrado, para nada. El pasado de Grecia, de hecho, todavía se está descubriendo, ahora mismo, mientras hablamos. Porque esta historia no está solo en los libros, se sigue escribiendo hoy. Y fijaos en esto, que es muy reciente. En 2025 se completaron fases críticas de la restauración del Partenón. En enero de 2026 se encontró en el mar Egeo un barco hundido de la época clásica con toda la cerámica intacta. Y en Creta se han encontrado nuevas estructuras que nos están obligando a repensar cómo eran sus primeras sociedades. Lo que nos lleva a una última reflexión. La antigua Grecia sentó las bases de nuestro mundo, y después de 3000 milenios sigue ahí, revelando sus secretos poco a poco. Así que la pregunta es inevitable: ¿qué será lo próximo que descubriremos?